A continuación, contaremos con la participación de Marisa Salanova, quien impartirá la conferencia Organizaciones Resilientes, Resultados Extraordinarios. Marisa Salanova, catedrática de Psicología Social especializada en Psicología de Trabajo de la Universidad Jaume I en Valencia, España. Directora del equipo de investigación WONT, Work Organization Network. Autora de Engagement, Cuando el trabajo se convierte en una pasión. Psicología de la salud ocupacional, Tecnoestrés. En busca del lado positivo de la salud ocupacional. Miembro del comité revisor de diversas revistas científicas y de asociaciones como Asociación Europea sobre el Trabajo y Psicología Organizacional, Sociedad de Salud Psicológica Ocupacional. Desarrolló el modelo HERO, Healthy and Resilient Organization, el cual ha significado un gran avance para las empresas que buscan construir equipos eficaces y resilientes ante la adversidad y las tendencias económicas mundiales. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos, buen día. Quería compartir con vosotros una experiencia que tuve justo hace un mes, aquí en México, en Ciudad de México. Bueno, pues soy yo por detrás. Me robaron un micromomento de resonancia positiva, una doctora ya mexicana, Ivette, antigua alumna mía en España, y me robó este momento en donde estaba justo, ya sabéis dónde, ¿no? En la cima de la pirámide del Sol, justo sintiendo esa energía tan positiva, justo observando la pirámide de la Luna y sintiendo una emoción positiva. ¿Sabéis cuál? Bueno, la elevación. La elevación, esa sensación, esa emoción positiva que sientes cuando estás observando la belleza. Estás justo alineada, ¿no?, con la divinidad, podríamos decir, hacia arriba. Y justo mis brazos, ¿no?, señalando esa divinidad por justo lo que estaba observando. Y conectando también con otra emoción que se relaciona mucho con la elevación, que es la gratitud. La gratitud fue lo que sentí al estar aquí, en este país, al cual pues empiezo a amar. Y la gratitud también es la que he vuelto a sentir cuando estoy de nuevo aquí. La gratitud por estar aquí en Monterrey, gratitud por observar pues justo lo que estoy estudiando, organizaciones positivas como justo la Tecmilenio, ¿no? Gratitud hacia Rosalinda por haberme invitado a estar con vosotros hoy, gratitud hacia todos vosotros que estáis aquí. Y gratitud también hacia los que están en el backstage, haciendo posible que podamos escuchar. Allá detrás hay un equipo maravilloso también de gente trabajando, ¿no? Y eso, sí. Gracias, de verdad que me siento emocionada, ¿no? Y quiero compartir con vosotros un mensaje que os he traído en esta botella. ¿Queréis saber cuál es? Muy bien. Pues es muy sencillo, pero a la vez muy complejo, porque de verdad que en los años que hemos estado investigando y trabajando en el ámbito de la psicología positiva aplicado al trabajo y las organizaciones, nos hemos dado cuenta de que de verdad que es posible llegar a desarrollar y ayudar a construir organizaciones, personas, equipos cada vez más positivos y saludables. Pero todo ello basado en lo que nosotros conocemos, que es la psicología positiva. Porque, de verdad, siempre digo esta palabra, que no es magia, es investigación, es ciencia. Lo que estamos haciendo y está haciendo posible, obviamente junto con otros recursos y otras oportunidades, es utilizar estos resultados de la investigación para poder hacer florecer organizaciones cada vez más positivas y cada vez más saludables. Os presento a mi equipo de investigación que llamamos ahora WONT. Yo sé que muchos de vosotros lo conocéis como WONT, que era Work and Organization and Network, pero claro, después de 25 años investigando sobre el lado oscuro de la salud ocupacional, el estrés, el burnout, pues bueno, coincidiendo que era el aniversario de mi universidad, 25 años, decidimos cambiar el nombre por otro que se parece, WONT, pero el significado del lenguaje, como ya sabéis, es extraordinario, ¿no?
Bueno, pues aquí estas personas que tenéis en pantalla estamos aportando nuestro granito de arena para hacer que las organizaciones cada vez florezcan más. Estas son algunas fotos de mi equipo en la universidad y nuestro propósito de vida como equipo de investigación es justo este, ¿no? Desarrollar personas, equipos, organizaciones cada vez más saludables, cada vez más resilientes, junto con una serie de valores que hemos trabajado durante estos años, como el trabajo en equipo, la innovación, la excelencia y, cómo no, la positividad. Ayer Luis nos preguntaba sobre cuál era nuestro propósito de vida y yo soy muy aplicada y he hecho los deberes. Y mi propósito de vida justamente es que coincide, está alineado con el propósito de vida de mi equipo de investigación, esa contribución al desarrollo de personas y organizaciones cada vez más positivas. Justamente aportar nuestro granito de arena. Es cierto que todo esto, antes lo comentaba Michael Steger, es verdad que funciona mucho mejor cuando lo hacemos a nivel colectivo. Y también la investigación lo viene a determinar. Las intervenciones, cuando las hacemos a nivel colectivo, tienen un efecto, el tamaño del efecto es mucho mayor. Pero bueno, tenemos que aportar cada uno nuestro granito de arena y yo vengo a contaros aquí pues, qué hemos estado aportando, ¿no? En los últimos años. ¿Haciendo qué? A través de proyectos de investigación subvencionados por fondos públicos, fondos privados y también lo que nos ha gustado mucho y estamos disfrutando a la vez es utilizar esa investigación no solo desde la universidad, sino yéndonos a las organizaciones y aplicando estos conocimientos y viendo cómo funcionan en las organizaciones. También tengo que deciros que todas las intervenciones, después os contaré alguna de las que estamos trabajando ahora, que estamos aplicando en las empresas, primero nos lo hemos aplicado a nosotros mismos. Queremos esa medicina. Queremos ver los efectos de esa medicina en nosotros, ¿no? Antes de ver cómo funciona en la sociedad. Bien, la idea es ese desarrollo de organizaciones cada vez más saludables, cada vez más resilientes. No, esto no es ninguna fórmula que voy a explicaros de matemáticas, simplemente lo pongo porque es verdad que lo que hacemos es muy complejo, realmente es muy complejo. Es tan complejo como poder saber pues, todo esto qué significa, ¿no? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el bienestar? Y cómo esto aplicarlo a las organizaciones. Pero bueno, de alguna forma, ahí está el reto, ahí está la oportunidad de mejora. Hacer de lo complejo algo simple. Algo simple que lo puedan utilizar las personas en su día a día, en su trabajo, en sus organizaciones. Otro reto, otra oportunidad de mejora es, claro, desde esta perspectiva de la psicología positiva, no nos centramos tanto en lo que funciona mal, en esas organizaciones tóxicas, que bueno, que ya es muy difícil, ¿no?, sacarlas de ahí, aunque no imposible, sino que intentamos ayudarlas, pero desde la perspectiva, desde el planteamiento de lo que es una organización saludable. Una organización saludable, una organización positiva, que se ve bonita por fuera, pero también es bonita por dentro, porque las raíces de estos árboles, de esas organizaciones, justo lo que tenemos aquí abajo, aquí están las personas, y si las personas no están nutridas, psicológicamente hablando, las organizaciones no pueden florecer. Esto muchas veces yo lo cuento en las organizaciones porque nos dicen las personas importan, es lo primero, es el centro de atención, pero cuando les preguntas ¿y qué hacéis por ellas? ¿Qué recursos, qué prácticas estáis implementando? Ah, perdón, ¿cómo? Claro, queda muy bien hablar de boquilla, lo importante es hacer, poner en práctica. Bien. Me voy a centrar básicamente mi discurso en dos elementos fundamentales que yo vengo a aportar aquí desde nuestra perspectiva, que es la investigación. Creo que es muy importante en todo este reto que tenemos en común, muchos de vosotros yo sé que lo compartimos, de hacer florecer o contribuir a florecer ese propósito de vida a las organizaciones, es que entiendo que tenemos que hacerlo desde una perspectiva de la investigación. Y esto la psicología positiva pues, nos da muchas pistas. ¿Cómo? Primero evaluando, diagnosticando, observando qué es lo que ocurre con instrumentos y con medidas que estén validadas científicamente. ¿Para qué? Pues para que nos den un apoyo, para que podamos respaldar luego nuestras intervenciones. Vamos a la primera fase, que es la evaluación, porque desde luego, claro, no podemos empezar la casa por el tejado, no podemos hacer intervenciones porque creo que esto de lo positivo funciona, voy a aplicarlo, no. ¿Qué necesita tu organización? Primero vamos a esto y luego vamos a ver realmente qué ocurre. Y creo que es muy importante también
hacer esa evaluación, porque muchas veces, eso me pasó de forma verídica, fuimos a una empresa a hacer un estudio en nuestros trabajos y me decían que no hacía falta evaluar, me dijo el gerente. ¿Para qué voy a evaluar? Si yo huelo el mobbing, yo lo huelo. Y yo le pregunté, no me pude callar, ¿y a qué huele? Porque claro. Entonces, es importante esa evaluación, con medidas, con instrumentos que nos respalden lo que estamos haciendo. Porque cada maestrillo creo que tiene que dedicarse a su librillo. Nosotros hacemos investigación, lo trasladamos a las organizaciones y luego en las organizaciones otros implementan esas intervenciones. Creo que es una buena actitud co-creadora, participar y cooperar entre todos. Claro, yo a veces me pregunto, ¿y por qué no hay más organizaciones? Afortunadamente cada vez hay más, ¿no?, que se suman al carro de florecer, pero ¿por qué no hay más? Pues muchas veces a lo mejor la respuesta es por costumbre. En muchas organizaciones pues se hacen las cosas, siempre se ha hecho así, y entonces pues ¿para qué vamos a cambiar? Si es que siempre lo hemos hecho así, toda la vida. Aunque no sé muy bien cómo empezó esto, pero lo hemos hecho así. O a veces también es por comodidad. Estás en tu zona de confort, tienes, claro, todos los cambios sociales que implican la aplicación de la psicología positiva, significa que hay que movilizar energía. No es fácil, ya lo comentaba antes con esa superfórmula. Hay muchos factores que están influyendo, pero bueno, ahí también está el reto. Y otras veces por desconocimiento. Bueno, pues por esta tercera cuestión, que no sea, que cada vez más lleguemos a más gente, lleguemos a más organizaciones, a más comunidades, a más países, dando esta información de cuáles son los beneficios de aplicar ese bienestar basado en la psicología positiva. Bien, brevemente ya conocemos, ¿no?, la psicología, pues nos hemos centrado básicamente en el estudio de lo que funciona mal en el ser humano y en las organizaciones. Hemos estado en el lado oscuro, un poco de la salud, del bienestar, y la verdad que conocemos mucho a nivel de investigación sobre aspectos, por ejemplo, en el trabajo, pues de la A a la Z tenéis todo este listado, el absentismo, el abuso de drogas en el trabajo, el burnout, la agresión, todo tipo de trastornos. Es verdad, de esto conocemos mucho. Realmente una búsqueda que hice hace un mes, de los papers que se habían publicado en revistas científicas, con revisión de pares, sobre aspectos relacionados con la salud en el trabajo. Pues bueno, nos dio este resultado. Pues tenéis en la gráfica, hay una gran cantidad de papers publicados en revistas de impacto Q2, Q1, sobre temas relacionados con el estrés, la depresión, la ansiedad, pero el lado oscuro. Cuando vamos al lado positivo o el lado más brillante de la salud, pues ya vemos que disminuye bastante la información científica, el conocimiento científico que tenemos al respecto. Sobre satisfacción, que es una de las áreas pues, que más he investigado, sí que hay un poco más, pero bueno, ya nos vamos a happiness, optimismo, disfrute o gratitud, y hay mucho menos. Afortunadamente, por ejemplo, estos pocos estudios, 45 artículos científicos publicados sobre el tema de la gratitud en revistas de impacto, se han publicado en los últimos años gracias al impacto y al impulso de la psicología positiva, porque si no, no conoceríamos sobre esto. Es cierto, ¿eh? Si no, seguiríamos investigando mucho más sobre los otros factores. Realmente el ratio es 5:1. Cada 5 papers que se publican sobre un aspecto en negativo, solo uno se publica sobre un aspecto en positivo. Ya Diner hizo un análisis similar y el ratio en 1999 eran 17:1, con lo cual se va equilibrando. Podríamos ser muy optimistas y pensar que llegaremos a un equilibrio, ¿no?, en unos años, pero no va a ser así, porque también se sigue publicando mucho sobre los aspectos negativos y me parece muy bien. Por tanto, empezó pues ese enfoque, ¿no?, esa idea de cambiar la mirada hacia las personas, los equipos, las organizaciones, una mirada más positiva desde la psicología positiva, entendida como el estudio científico, ¿no?, del florecimiento y del funcionamiento óptimo de las personas y de las organizaciones. La cuestión es conocer y estudiar cómo son las personas y las organizaciones positivas. Me gusta mucho esta metáfora, seguro que alguno de vosotros la conocéis, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, bueno, pues durante los ataques aéreos,
los expertos en aeronáutica decían que, bueno, qué pasaba, por qué los aviones se estrellaban realmente, ¿no? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Hasta que alguien con una visión diferente, pues una perspectiva más innovadora, sugirió que en lugar de centrarnos en las cosas que funcionan mal y reparar, nos podíamos centrar en aquellas cosas, en aquellos procesos que funcionan bien, como por ejemplo los aviones que seguían manteniéndose en el cielo, cuáles son sus fortalezas, ¿no? Un poco, pues, me gusta mucho esa metáfora y quería compartirla con vosotros. Desde esta perspectiva, nosotros hemos estado trabajando lo que conocemos por la pop, que no es la música pop, ni los Rolling Stones, ni nada de esto, podía ser, sino que es más bien la psicología organizacional positiva. Ese ámbito de la psicología positiva más centrada en el estudio de las organizaciones. Fijaros, ya en el año 2005, ya publicamos en este libro de Psicología de la Organización un capítulo sobre este tema, en donde entendíamos que la POP era justamente esto, ¿no? El estudio científico del funcionamiento óptimo de las personas en el trabajo con el objetivo de mejorar la calidad de vida laboral. El objetivo es aplicado, el objetivo no es quedarnos en la teoría, sino que es ir más allá, es hacer intervenciones para mejorar la calidad de vida de las personas en las organizaciones. Justamente entendiendo o queriendo descubrir cómo es esa vida organizacional plena, con significado, ¿no? que hemos estado, pues, tanto hoy como ayer, pues, analizando con las diferentes conferencias. Bien, la cuestión sería, por tanto, ¿cómo es esa vida organizacional plena? Esas personas positivas trabajando en organizaciones positivas, con dos cuestiones fundamentales. ¿Cómo son las personas positivas? ¿Qué es lo que tienen? ¿Y cómo son las organizaciones positivas? De la primera cuestión podíamos hacer, como ya muchos de vosotros sabéis, sois expertos en el tema, una conferencia incluso completa. Por tanto, yo me voy a centrar en la segunda parte, en la parte de cómo son las organizaciones positivas. Vamos a ello. Nosotros empezamos desde el lado oscuro, es cierto. Empezamos desde el lado oscuro, empezamos a estudiar el estrés, el burnout, el tecnoestrés, la adicción al trabajo, sobre todo el burnout, y nos preguntábamos, ¿realmente existe la posibilidad de personas que estén justo en el opuesto del estar quemado en el trabajo, de la decepción, de la desilusión, del desenganche? Y poco a poco fuimos estudiando como el polo opuesto al burnout, que era justamente el engagement. Y ahí fue cuando empezamos a arrancar, descubrir con el nuevo siglo la psicología positiva y darnos cuenta de que las ventajas eran mucho mayores que centrándonos en lo negativo, y os lo voy a demostrar. Desde la psicología de la salud ocupacional, esa parte más tradicional en donde se estudiaba, pues, cómo son las demandas en el trabajo, la sobrecarga de trabajo, la rutina, la ambigüedad de rol, cómo esto afecta al malestar o al bienestar de las personas y cómo esto, a la larga, contribuye a que las personas enfermen. Claro, esto no era lo único. De hecho, lo que acabamos descubriendo es que también existe como un proceso en paralelo, un proceso que llamamos de motivación, en donde también en las organizaciones hay recursos o fortalezas colectivas, individuales, que hacen que las personas se encuentren cada vez más entregadas al trabajo, con mayor nivel de engagement, de involucramiento, de entrega, de pasión por lo que se hace. Y esta pasión, este engagement, como una relación también causal, se relaciona positivamente con el desempeño. Luego volveré a esto. La cuestión es que estos procesos están en paralelo y, fijaros, lo que acabamos descubriendo es que también los recursos laborales se relacionan con el malestar de manera negativa. Es decir, si nosotros, fijaros, nos focalizamos en los recursos, en las fortalezas, en España tenemos un dicho que decimos que con un tiro matamos dos pájaros, aunque no quede muy bien hablar de matar justamente en una conferencia positiva, ¿no? Pero es cierto, si nos focalizamos en los recursos, tenemos dos efectos. Reducimos el malestar, el burnout, el estrés, e incrementamos el bienestar. Mientras que, si solo nos focalizamos en las demandas, solo reducimos el malestar, porque la relación de las demandas con el engagement no está clara. A veces es positiva, a veces es negativa, a veces las demandas son retadoras, a veces son amenazantes. La investigación no es clara en esto. Por tanto, primera conclusión, el poder de lo positivo. Si nos focalizamos en los recursos, conseguimos ese doble efecto.
Muy bien. Pero bueno, ¿qué tipo de recursos podemos estar preguntándonos? ¿Qué es lo que dice la investigación al respecto? ¿Cuáles son los recursos, y ahora también de fortalezas del ambiente laboral, que de alguna forma en la mayoría de los trabajos y las organizaciones parece que se repiten? Pues fijaros, son estos. Es la autonomía, el poder hacer las tareas, las personas, con un margen de decisión, de toma de decisiones, que conecta con ese sentimiento de tener control sobre la situación, sobre mi trabajo. El apoyo social, obviamente, que conecta con la necesidad social de membresía, de pertenecer a un grupo, a un colectivo. Y el amor por los compañeros de trabajo. Estos son unos estudios muy interesantes que se están haciendo por Barsade y colaboradores, en donde se habla del amor con los compañeros de trabajo. Esto en determinadas organizaciones es muy difícil hablar de amor por los compañeros, porque no es el amor pasional, obviamente nosotros ya sabemos que es el amor, el afecto, la estima, la gratitud también que se deriva del poder estar con gente que realmente conecta contigo. El contagio emocional positivo, el liderazgo positivo como recurso social fundamental en las organizaciones, luego os comentaré un poco más sobre esto, las oportunidades que te brinda la propia organización para seguir aprendiendo de una manera continuada a lo largo de tu vida en esa organización y, por supuesto, las prácticas organizacionales saludables, aquellas prácticas básicamente que desde recursos humanos pues se implementan en la organización para hacer florecer a las personas y a las propias organizaciones. Porque de verdad que las personas importan, e importan mucho. Esta es una foto de mi equipo en la primera gala que hicimos de los premios nacionales que tenemos en España sobre Hospital Optimista, que luego os comentaré un poco más. Y realmente las personas, claro, que importan, sus fortalezas son como un paraguas, ¿no?, frente a la adversidad, que también nos hace navegar con la resiliencia. Y desde luego la investigación es impresionante. Es muy difícil, esta semana que he estado aquí ya me he perdido muchos papers que se han publicado. Es muy difícil seguir la investigación porque cada vez, y afortunadamente, la investigación en este ámbito es mayor. Pero bueno, por centralizar, cerrar un poquito esto. ¿De qué sirve estar bien? Claro, tiene múltiples ventajas. Yo no voy a entrar en cada una de ellas, pero porque recordemos, ¿no?, nos hace ser más atractivos y socialmente más deseados, ¿no?, por los demás, las relaciones sociales son más satisfactorias, recuperamos y codificamos mejor los recuerdos, tiene efectos a nivel social, efectos a nivel cognitivo, ampliar el ámbito de acción o el ámbito de actuación. Somos más flexibles, innovadores y creativos, y eso en épocas de cambio y en épocas difíciles, pues realmente es un gran recurso que tenemos en nuestra mochila. Incrementa el optimismo, mejora nuestra salud cardiovascular. Hemos publicado hace poco un estudio en donde hemos encontrado que aquellas personas que son más engaged comparados con los adictos al trabajo tienen la mitad de probabilidades de tener un ictus cerebral en los próximos 10 años. Claro, cuando encontramos estos resultados a mí se me pone la piel de gallina, de verdad, porque ya no estamos hablando de que, bueno, estoy bien y esto va bien, ¿no? Es que vivo más, la longevidad, que ya conocemos otros estudios también. Reparamos los estados de ánimo negativos, nos recuperamos mejor después de un día de estrés en el trabajo. Somos capaces de levantarnos por la mañana y construir el día con esa energía positiva que hemos desarrollado el día anterior. También se relaciona con bajos niveles de burnout, mejora la calidad del sueño, también mejora la resiliencia de los equipos de trabajo. Hace poco se defendió una tesis doctoral de una de las personas de mi equipo de resiliencia en equipos de trabajo. Luego os daré algunos datos también. También nos socializamos en las empresas, en las organizaciones de forma más proactiva, mejor visión de futuro, establecemos metas más retadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Es enorme la relación de efectos que tenemos como ese efecto colateral de para qué sirve el estar bien. Pero sobre todo uno de ellos tiene que ver con algo que a mí me interesa mucho y me interesa mucho contaros hoy, que es lo que conocemos en psicología como la hipótesis de Happy and Productive Worker, de trabajador feliz y productivo. Y esto lo hemos encontrado con los estudios que os decía antes. El trabajador más engaged también es más productivo, su desempeño es de más calidad, los efectos que tenemos en la productividad, en la calidad de servicio, en la innovación, etcétera, son enormes, ¿no? Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo, tener en cuenta algo que se ha comentado ya en la conferencia anterior, esa necesidad de sumar entre todos. No es una cuestión de que uno es productivo, es una cuestión de equipos
de trabajo. Es una cuestión de organizaciones como colectivo, porque, repito, lo que ha encontrado la investigación es que cuando trabajamos en colectivo, cuando somos equipos, cuando somos organizaciones con un mindset común, es cuando obtenemos más beneficios. Los tamaños de los efectos, por decirlo de una forma más técnica, son mayores. Bueno, pues con todo esto, lo que hicimos, no es el tiempo del cóctel, lo que hicimos fue pues, poner todos estos resultados de investigación en esa coctelera y ver, bueno, y con todo esto podemos crear algo que pueda tener un impacto, que podamos tener como referente, que sea un instrumento, pero que a la vez sea un modelo. Y bueno, pues con esto creamos lo que llamamos el ir más allá de las organizaciones con riesgo laboral a una organización saludable y cambiar de paradigma, de un paradigma más basado en la prevención del riesgo y en lo que funciona mal, a un paradigma más innovador en lo que muchos de vosotros sé que conocéis, porque habéis estudiado en la universidad, en la TecMilenio, el modelo HERO, el modelo de organización saludable y resiliente. Quisimos ponerle este acrónimo para también que fuera más recordado. Y de alguna manera lo que pretendíamos es, primero, queríamos dar una definición de qué es una organización saludable y resiliente, una organización positiva. ¿Para qué? Pues claro, si no tenemos una definición operativa sobre qué es una organización positiva, luego va a ser muy difícil medirla, evaluar, como os decía antes. Por tanto, la definimos de esta manera, que luego tiene toda una implicación importante a la hora de la medida. Es una organización que desarrolla esfuerzos sistemáticos, proactivos, planificados. ¿Para qué? ¿Cuál es el para qué? ¿Cuál es la misión, ¿no? Mejorar la salud psicosocial junto con la salud financiera. La salud es un valor estratégico, el bienestar, en este caso. ¿Mediante qué? ¿Cómo vamos a hacerlo? Mediante las prácticas saludables, mediante las prácticas positivas, prácticas organizacionales saludables. Y sobre todo, ¿dónde o cuándo? En momentos de crisis y cambios bruscos, que es realmente cuando más necesitamos la proactividad, en esos momentos de adversidad. Ayer ya estuvimos también escuchando sobre la resiliencia. Fijaros, ¿por qué son saludables estas organizaciones? Esto podríamos utilizarlo ya como un checklist o una lista de comprobación en cuanto, bueno, mi organización, ¿cuánto cumple de todo esto? ¿La salud es un valor estratégico dentro de mi organización? La salud física y la salud mental, el bienestar, la felicidad. ¿La salud la entendemos como algo sostenible a lo largo del tiempo o es algo que como está de moda, pues lo implementamos y ya está? No, lo vamos a mantener, que es de lo más difícil que tenemos hoy día y el reto mayor, el mantener los efectos de las intervenciones en psicología positiva, mantener el bienestar y la felicidad a lo largo del tiempo. Mi ambiente de trabajo es seguro a nivel físico. Es un ambiente social inspirador. Las personas aportamos valor dentro de los equipos para inspirar al compañero de trabajo, para inspirar a tu cliente, para desarrollar su propósito de vida. ¿Cómo hacemos esto? Los empleados se sienten enérgicos, engaged. Los productos y servicios son saludables, son sostenibles, se mantienen dentro de la comunidad. Las relaciones con la comunidad, ¿cómo son? ¿Cuál es la reputación de nuestra organización? Porque, claro, entendemos que la organización saludable, la organización HERO, la organización heroína, no es aquella que solo se mira al ombligo y es saludable dentro de la organización, sino que también está imbricada dentro de una comunidad. He tenido la oportunidad de estar aquí en Monterrey viendo pues, cómo la Universidad TecMilenio también se implica en lo que es la comunidad, en lo que es la ciudad, ¿no? Haciendo cada vez también ciudades más positivas. Yo creo que ese es el reto también de la psicología positiva. Y fijaros también, pues son más resilientes, ¿no? A mí me gusta mucho esta frase de Darwin, ¿no? Que decía que las especies que sobreviven no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, sino que son aquellas que son capaces de adaptarse a los cambios. Es que realmente lo que estamos haciendo es, con nuestro granito de arena, ir generando un gran cambio social. Un gran cambio social. Poco a poco, desde una forma más inmediata a una forma cada vez más mediata, ¿no? Implicando a muchos más. Porque realmente lo que construimos es maneras de adaptarnos. ¿Cómo nos adaptamos
al ambiente, cómo nos adaptamos a los cambios. Ese yo creo que es el gran reto, ¿no?, que tenemos hoy día. Y esa organización Giro es una organización que también es resiliente. Me gusta mucho también esta imagen, ¿no?, porque es como, bueno, hablar de huracanes, ¿no?, aquí en este país, donde habéis tenido toda esta desgracia, pero realmente es una imagen, ¿no? Es decir, cuando pasa un huracán, realmente después, ¿qué queda? Hemos visto también desde lejos, ¿no? Yo lo veía con el terremoto, todo el dolor que se ha sentido aquí, que llegaba, ¿no?, que salía del país, de México, hacia fronteras, y viendo cómo la gente se recomponía, cómo salía a ayudar a los demás, la solidaridad, la generosidad, todo eso ha salido de un evento negativo. Todo esto enormemente precioso, ¿no?, que tenemos las personas y que, bueno, a veces pues tiene que salir de la adversidad, ¿no?, como en este caso. ¿Cómo nos encontramos, ¿no?, después de estas situaciones? Realmente la resiliencia, entendida como la capacidad de seguir funcionando bien ante situaciones adversas, ¿no?, como este señor que sigue leyendo el periódico, enormemente presionado. Claro, es curiosa, ¿no? A mí es uno de los constructos dentro de psicología que más me apasiona, la resiliencia. Capacidad de florecer en un ambiente hostil. Porque claro, en una organización donde tenemos miles de recursos, todo es maravilloso, es muy fácil florecer. Pero lo difícil es florecer en otras organizaciones, manteniendo tus fortalezas. Hay dos aspectos importantes en la resiliencia que me gustaría resaltar: esa exposición a un evento negativo y también esa capacidad de adaptarse de forma positiva, ¿no?, funcionando bien, y después de ese trauma o de ese evento, cómo se genera el crecimiento postraumático, que también es enormemente interesante, ya no el estrés, sino el crecimiento. Fijaos, nosotros lo que hemos querido estudiar con este modelo, y por qué fue Giro, y por qué tenía que ver con resiliencias, porque en el 2008 en España empezamos con la gran crisis que todavía estamos arrastrando, y dijimos, vamos a estudiar esto que está ocurriendo. Cómo las organizaciones pueden seguir diversos patrones o perfiles, porque claro, si entendemos que podemos estar en un nivel de funcionamiento de menos a más y en el tiempo de menos a más, queríamos estudiar cómo las organizaciones van desarrollando diferentes patrones de funcionamiento. Es decir, de repente una organización está en un nivel de funcionamiento X, ocurre una crisis y algunas organizaciones, después de la crisis, lo que hacen es mantenerse, sobrevivir. Han disminuido su nivel de funcionamiento, pero están ahí. Hay otras que mueren, desaparecen completamente. En cambio, hay otras organizaciones que se recuperan, se mantienen al nivel que estaban antes. Pero las que nos interesaban eran las top, las que eran capaces de mantenerse resilientes durante la crisis y ser capaces de crecer después del trauma. Su nivel de funcionamiento mejora después de la crisis. La crisis ha sido una oportunidad para mejorar, para reinventarse, para continuar. Este es un chiste que me pasó un amigo argentino, porque claro, hay de todo en cuanto a personas, ¿no? Dice, el trabajador va al psicoanalista y dice, sí, hasta ahora el tema era que había caído en una profunda depresión por estar sin trabajo. El lunes empecé a trabajar, así que ahora vengo porque estoy estresado por las fuertes presiones laborales. Bueno, conocemos, ¿no?, alguno de estos, ¿no? Tenemos en nuestro ámbito personas así. Afortunadamente también las tenemos así. Capaces de seguir funcionando en situaciones muy adversas. Porque, claro, sigue con su cigarrito, pero es que además está cogiendo el volante. Cree que tiene control, cosa que está bien. Claro, somos diversos, afortunadamente. Hay diversidad en este tema también. Pero lo que me interesaba a mí mucho es ya no solo la resiliencia, que podemos llamar reactiva, que se activa de alguna manera cuando hay un periodo o una situación estresante, amenazante, sino esa otra resiliencia que llamamos proactiva. Una resiliencia que no se genera cuando hay adversidad, sino que tú te vas preparando poco a poco, vas
creando tu mochila de recursos psicológicos positivos. ¿Para qué? Para que cuando venga la adversidad, para cuando te caigas, que de alguna u otra manera nos vamos a caer no solo una, sino varias veces en nuestra vida, podamos tener una caída lo menos traumática posible. Esa resiliencia proactiva lo que actúa es como un hermoso paracaídas que te protege de las caídas futuras. Y esto es lo que aporta la psicología positiva. El poder entrenar a las personas en las organizaciones, a las mismas organizaciones, a los directivos, a los líderes en las organizaciones, a ser cada vez más resilientes, a tener una mochila cada vez más llena de recursos psicológicos positivos. Hay tips para generar organizaciones resilientes y se puede entrenar la resiliencia en las organizaciones. A mí me gusta mucho lo que os voy a contar ahora porque realmente está muy basado en el ámbito de la psicología positiva, que sabéis que me apasiona y que tiene que ver con entrenamiento en las propias organizaciones para mejorar el optimismo. Sabemos que hay técnicas para mejorar el optimismo. Cambiar es una actitud, ¿no? hacia el futuro. Podemos cambiar ese mindset, ¿no? de más pesimismo a más optimismo. Hay maneras de hacerlo, hay técnicas, el Best Possible Self, la carta al futuro, etc. El tener objetivos claros, entrenar, ¿y qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito? Que también hemos hablado estos días. Darle sentido a las situaciones que son difíciles, buscar el sentido, el significado, el meaning, ¿no? que comentaba Michael Siegel en la conferencia anterior. Las buenas relaciones sociales, es fundamental el apoyo social. Mantenernos unidos frente a la adversidad. Como también, por ejemplo, otros temas que también se pueden entrenar y que también son clave para entender cómo es una organización resiliente, que tiene que ver con la capacidad de innovar, de crear y de ser cada vez más flexibles, ¿no? Los franceses hablan de bricolage, de hacer bricolaje. Fijaros que las investigaciones de Barbara Fredrickson y todo su equipo y otros estudiosos del tema también nos vienen a decir que en situaciones en que experimentamos emociones positivas también somos más flexibles y más creadores, ampliamos nuestro ámbito de actuación. Por tanto, de alguna manera, también podemos entrenar a que las personas sean más flexibles y más creativas, entrenando en generar y autogenerar emociones positivas. No sé cuánto conocéis aquí una serie que había hace un tiempo de MacGyver. Bien, pues un poco es eso, cómo generar culturas MacGyver en las organizaciones. Que a veces que con pocos recursos pues somos capaces, ¿no?, de hacer grandes cosas. Bien, por daros algunos datos de lo que hemos ido estamos haciendo y hemos ido haciendo durante estos 20 años que llevamos trabajando en estos temas. Lo que hemos querido es estudiar también lo que funciona bien, no solo lo que funciona mal, sino también lo que funciona bien. Analizar la información de forma multinivel. Esto es muy importante porque en las organizaciones hay diferentes niveles. Tenemos los niveles del individuo, los niveles de los equipos, el nivel organizacional. Y creo que el salto al estudio multinivel es muy importante en el estudio de las organizaciones positivas. Triangular la información, no solo basarnos en los datos de cuestionarios, sino también ir más allá con datos de entrevistas, datos reales de la organización, de desempeño, de calidad de servicio. Evaluar resultados múltiples, no quedarnos solo con el bienestar, sino evaluar otros elementos, otros constructos. Utilizar herramientas que estén validadas, que sean fiables, que sean válidas. Esto es muy importante, también para poder realizar luego las intervenciones de manera adecuada. Que estén centrados en la realidad económica, la realidad social, la realidad financiera y hacer una evaluación continuada. ¿Con qué? Con diseños longitudinales. ¿Por qué? Porque es importante evaluar ahora, intervenir y luego evaluar la eficacia de las intervenciones. De alguna manera, hacer un seguimiento, ¿no?, de esas organizaciones. Bueno, pues a partir de aquí lo que fuimos trabajando y fuimos creando fue el modelo Giro, que seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis, en donde consiste como en 3 grandes bloques, un bloque más centrado en el ambiente, de recursos y prácticas organizacionales. Esto tiene una influencia en cómo los empleados se sienten, lo que entendemos por empleados saludables, y claro, cuando nos sentimos bien, según la hipótesis del Happy and Productive Worker, pues también los resultados son extraordinarios. Y esa es la cadena causal.
Implementamos prácticas y recursos, generamos en las personas niveles de bienestar y felicidad y esto hace que el desempeño, el resultado de nuestro trabajo sea más significativo a muchos niveles. Y esto se relaciona entre sí, porque claro, es una influencia o un círculo que es virtuoso. Cuando nosotros somos capaces de hacer un buen trabajo, dar un buen servicio a nuestros estudiantes, a nuestros clientes, eso nos hace sentir bien y nos hace seguir apostando por implementar en nuestras organizaciones más prácticas, porque funciona, y con lo cual se genera esas espirales virtuosas o de positividad, generando esa cultura compartida de salud. Por ejemplo, a nivel de prácticas, pues tenemos recursos de tarea, como pueden ser los puestos que llamamos enriquecidos, autonomía, feedback, posibilidad de tener tareas que son variadas y que sean significativas, recursos sociales como por ejemplo el liderazgo positivo o prácticas organizacionales como pueden ser algunas de ellas que hemos venido trabajando, prácticas de conciliación, vida laboral, vida familiar, prevención del mobbing, desarrollo de habilidades, desarrollo de carrera, comunicación positiva y transparente, etc. Como empleados saludables, ¿qué es lo que trabajamos? Pues las emociones positivas, la confianza, el engagement, el bienestar, la resiliencia. Y como resultados, pues obviamente el trabajo excelente, que se traduce en lo que es un buen desempeño, intrarrol y extrarrol, el retorno de la inversión, la calidad del servicio, etcétera, etcétera. Bien, todo esto lo hemos hecho con una metodología en donde pues tenemos un kit, ¿no? de trabajo que son cuestionarios, entrevistas, resultados objetivos, ¿no? de la organización, y lo que hemos ido haciendo es estudiar pues, lo que llamamos el yin y el yang, tanto lo que va mal como lo que funciona bien, análisis colectivo multinivel y longitudinal, como os comentaba, múltiples stakeholders dentro de la organización, son informantes clave, y también orientado a la mejora. ¿Esto qué significa? Orientado a la intervención organizacional. Realizamos ya una validación del instrumento con muchas organizaciones amplias de varios sectores a nivel nacional en España, utilizando no solo la información de empleados, sino también de supervisores, de clientes y con diferentes herramientas de medida. Por eso de utilizar fuentes múltiples de medidas. Y con todo eso pues hemos ido generando toda una serie de resultados que yo os animo a que entréis en nuestra página web porque lo tenemos todo disponible para poder bajar, excepto los libros. Los libros no, pero todos los papers y artículos pues podéis bajarlos de la web que luego os comunicaré. Validamos el instrumento, el giro, y lo publicamos en esta revista, en Group and Organizational Management, y bueno, pues de alguna manera lo que vinimos fue a corroborar esa estructura trifactorial. 3 factores en donde hay unas prácticas, unos empleados saludables y unos recursos, y esto se, digamos, retroalimenta entre sí. Algunos resultados, y también quiero ir acabando, no quiero ser demasiado reiterativa, os voy a enseñar uno de ellos porque el resto más o menos sigue el mismo resultado, pero bueno, sí que quería que de alguna manera pues vierais que hemos ido pues publicando en diversos papers los resultados que hemos ido obteniendo con esta validación. Por ejemplo, en este estudio lo que vimos es que el liderazgo transformacional lo que hace es tener un impacto directo en el engagement grupal y el engagement grupal se traduce en mejor desempeño. Esta cadena causal de prácticas o recursos, bienestar y desempeño la hemos ido obteniendo en la mayoría de los estudios. Aquí con un estudio multicausal, en otro estudio que hicimos con instituciones positivas, en donde fue justamente la empatía de los trabajadores lo que hacía que fueran mucho más productivos y saludables, pero también, como veis, sigue siendo el mecanismo psicológico, el bienestar, entendámoslo como engagement, como empatía, como confianza, como emociones positivas, el catalizador de un buen desempeño, y de un resultado extraordinario. Lo hemos trabajado también en hospitales, en este otro estudio similar. Volvemos a ver y vemos que es la confianza que tienen los trabajadores con sus líderes, confianza vertical, confianza horizontal, el catalizador de ese cambio, o por ejemplo la resiliencia de los equipos de trabajo, lo que hace que cuando los equipos experimentan emociones positivas son más resilientes y entonces tienen un mejor desempeño.
Y así con miles y miles de, bueno, miles no, pero bastantes trabajos que hemos ido haciendo nosotros y otros colegas. También con el tema de la resiliencia o, por ejemplo, aquí donde encontramos que la confianza vertical con mis líderes, con mis jefes, hace que mi empresa tenga un mejor retorno de la inversión al año siguiente. O sea que también pues, es extraordinario, ¿no? ese resultado, poderlo conectar a resultados ya objetivos. Y bueno, os decía ya, y por ir finalizando, que la segunda cuestión importante, hemos dicho que es evaluar, ¿para qué? Para poder intervenir, para poder hacer intervención positiva, intervenciones positivas dentro de las organizaciones. Me gusta mucho esta frase de Mafalda que dice que hay más problemólogos que solucionólogos. Creo que en esto coincidimos bastantes de nosotros, pero sí que es verdad que juntos podemos hacer el gran cambio, ese cambio social que os decía, y que un constructo que a mí me gusta muchísimo es la autoeficacia, el creer y sentir que somos capaces de hacerlo, ¿no? Que vamos más allá, porque es no seguir en nuestra zona de confort, sino dar ese salto, ¿no? Ese salto de esa zona calentita. Las intervenciones positivas, y sabemos que Sonia Lyubomirsky es una de las pioneras en este tema, esas actividades que tienen como objetivo pues, hacer florecer, ¿no? a las personas en constructos y en acciones y en comportamientos que son positivos, y de alguna manera entender la salud para todos, el bienestar para todos, no solo para los que están mal, que está bien, sino también para todos, porque si no, lo que vamos a generar es que en aquellas organizaciones en donde la gente está satisfecha, engaged, entusiasmada, si no hacemos nada por ellos, ¿qué les pasará en el tiempo? Se irán decepcionando, se irán desilusionando. Por tanto, esa salud, ese bienestar, esas prácticas deberían de ir para todos. Yo siempre digo que el cimiento del bienestar y de la felicidad son las 4 Ds. ¿Sabéis cuáles son estas 4 Ds? Podemos hablar de la D de dieta, una buena alimentación. Donde yo vivo, la dieta mediterránea es muy buena, la dieta mexicana también. Soy amante casi del chile habanero. No sé si es muy saludable, pero gustoso sí. La D de descanso, la necesidad de poder tener ese sueño reparador que nos va a hacer que al día siguiente podamos afrontar el día con mucha más energía. La D de deporte, puede ser de alto riesgo o no tanto, simplemente con caminar y tener mecanismos, ¿no? Como el contador de pasos, que yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo muchos, pues te van a ser útiles. Y la D de diversión, que ahí ya cada uno, oye, como la entienda, porque la diversión ya sabemos que es para todos. Bien, realmente la felicidad y el bienestar tiene que ver con ese equilibrio entre lo físico, lo mental, lo emocional, y con diferentes ámbitos de la vida, del trabajo, del ocio, y eso es lo difícil, ¿no? Mantener ese equilibrio. Y dentro del modelo Giro lo que hemos hecho es establecer mecanismos para que una vez evaluamos, a través de la evaluación podamos detectar sobre dónde intervenir. Y básicamente la intervención va a los recursos, a generar más recursos y prácticas dentro de la organización, o a las personas, a hacer que se sientan más saludables y positivas. Por tanto, hablamos de evaluación y de intervención individual o intervenciones más grupales. Por ejemplo, a nivel grupal, voy a ser rápida con esto porque ya estamos fuera de tiempo, pero bueno, podemos trabajarlo luego un poco más en los talleres o podemos estar en comunicación si os interesa el tema. Pues básicamente trabajamos estrategias individuales que son las clásicas que se utilizan en psicología positiva, pero esto ya dentro de las organizaciones, como el practicar fortalezas o el compartir buenas noticias. A nivel cognitivo, la reminiscencia, que también la trabajamos mucho a nivel individual y colectivo en los equipos, el saboreo, el mindfulness o las metas personales a través del capital psicológico positivo. Y luego a nivel organizacional, pues bueno, cuando el foco está en centrarnos en cambiar el ambiente de trabajo, pues va más orientado a lo que llamamos la auditoría positiva, que tiene que ver con la atracción, no retención, no me gusta nada esa palabra, sino más bien enamorar a las personas, que es más retador que retenerlos, a veces contra su voluntad casi, la gestión del contrato psicológico o utilizar la indagación apreciativa, que estamos trabajando ahora mucho con ello, con el survey feedback apreciativo, ¿no? Como una mezcla, una técnica muy interesante para las organizaciones. Las prácticas saludables, o luego ya lo que hablamos, lo que también se está trabajando mucho es el coaching desde la psicología positiva. Bien, yo creo que hace unos años me sentía así,
como un marciano o como una marciana dentro de las organizaciones porque no nos entendían mucho lo que hablábamos, pero cada vez más y afortunadamente en esto somos más, estamos sumando cada vez más organizaciones. Ya no me siento como una marciana, sino que me doy cuenta de que realmente estamos en una situación en que estamos todos juntos, ¿no? Todos juntos podemos cambiar el mundo. Nosotros estamos trabajando en un proyecto que se llama En Positivo, by One, por el equipo, en donde queremos aportar también nuestro granito de arena al hecho de que, vale, vamos a una organización, evaluamos, intervenimos y también, de alguna forma, que las organizaciones muestren al resto de la comunidad qué es lo que están haciendo. ¿Para qué? Porque se producen fenómenos de contagio emocional. Y así cada vez más no nos sentimos tan solos, ¿no? Como ahí en tierra de nadie, sino que estamos cada vez más unidos. Esto lo hacemos con una serie de mecanismos, encuestas, encontrando datos. Y fijaros, quería mostraros esto porque son las técnicas que estamos ahora justo trabajando a nivel de investigación para poderlas implementar, que estamos haciéndolo ya en algunas organizaciones. El survey feedback apreciativo, un programa de recursos psicológicos positivos que está teniendo bastantes resultados, el coaching desde la psicología positiva, los programas de liderazgo positivo, el workshop sobre wellness empresarial, entrenamiento en civismo organizacional como un mecanismo, una alternativa a lo que es la prevención del mobbing, o los programas de compasión en el trabajo. Queremos generar lo que se llama el proyecto Rosa. No sé si habéis oído hablar desde el management de los océanos rojos, que se basaban en la competitividad, los océanos azules, más en la innovación. Queremos generar océanos rosas que estén basados en la salud y el bienestar y la felicidad de las personas. Y que cada vez seamos más, pasando de ese océano rojo al azul, al rosa, cada vez seamos más las organizaciones que nos sumemos a este proyecto, descubriendo cuáles son nuestros propósitos de vida y nuestras fortalezas y pudiendo contribuir a los demás a este propósito. En concreto con esto, por ejemplo, estamos ahora, ya con esto cierro, en un programa también, porque veréis también algún aspecto más aplicado, que llamamos Hospital Optimista. Y lo que hacemos son galas nacionales para premiar de alguna forma, todo eso va luego, este dinero recogido va a ONGs, premiar aquellos hospitales, servicios, incluso este año ya hemos, utilizando el modelo Giro, el Giro HOS, que llamamos que es una aplicación para hospitales, pues el utilizarlo y aplicarlo en determinadas organizaciones, servicios sanitarios y de salud. Y lo que hemos hecho, fijaros, evaluando pues, la autonomía, las prácticas, el liderazgo, la confianza, la resiliencia, todo esto evaluado, hemos generado también este año, en la gala de este año que se celebra en Barcelona la semana que viene, no sé qué pasará, pero en principio queremos celebrarlo allí, los premios a los gerentes nariz verde y capitanes optimistas, porque realmente también son muy importantes estos líderes, tanto formales como informales, que están en las organizaciones. Y a ver, ya os contaré cómo sale. Son elegidos por redes sociales, es un proyecto de verdad que muy interesante. Estas son algunas fotografías de los proyectos que se presentan en Hospital Optimista. Y bueno, pues lanzaremos este año la tercera edición. Bien, finalizo con esta frase de Albert Einstein, que muchos de vosotros conocéis: no pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Yo creo que es hora del cambio social y desde luego he estado muy contenta de poder estar aquí con todos vosotros, viendo que somos capaces de pasar de esas organizaciones tóxicas a estas más saludables y positivas y que entre todos podemos construir desde luego un mundo mejor. Aquí os dejo también, por si tenéis interés en hacer seguimiento, parte de mi misión y propósito de vida es poder contribuir a desarrollar y transferir los resultados de la psicología positiva al máximo de gente posible, porque realmente son tan extraordinarios estos resultados y podemos hacer que las personas sean mejores personas y tengan mucha mejor calidad de vida, que creo que vale la pena todos los esfuerzos por diseminar y por transferir toda la información y el conocimiento científico. También podéis seguir con el blog y esto es todo, amigos. Muchas gracias. 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 Daremos oportunidad de realizar una pregunta por parte de la audiencia. Me he comido las preguntas.
¿Allá? Bueno, veo varios brazos levantados. ¿Acá? Una española. Ya somos dos. Marisa, antes de nada, muchísimas gracias y enhorabuena por tu exposición, que me ha parecido interesantísima y muy inspiradora y reveladora, tanto por los contenidos que has compartido con nosotros como por la forma de hacerlos. Y te quería transmitir una duda, algo que llevo tiempo dándole vueltas, y es hasta qué punto el trabajar con los empleados, pues todas estas cuestiones que hemos ido viendo de el optimismo, las emociones positivas, realmente va a calar, va a ser eficaz y va a dar resultado si antes no hemos hecho un poco un ejercicio de limpieza, de orden en toda esa basurilla psicológica que todos tenemos. Es una realidad innegable que todos nosotros traemos un bagaje que a veces no hemos sabido o no hemos podido, no hemos tenido oportunidad de ordenar, de digerir, que nos encontramos en contextos o vivimos en contextos o en familias que no están atravesando el mejor de los momentos, y creo que si eso no se tiene en cuenta, todas las demás intervenciones destinadas a fomentar las emociones positivas, el optimismo, etcétera, etcétera, pues no van a lucir tanto como podrían. Bueno, es una pregunta extraordinaria que daría para mucho, pero voy a intentar resumir. Gracias. Gracias por la pregunta, porque realmente esto también lo hemos encontrado nosotros en muchas organizaciones, y al final a muchas de las que íbamos realmente era como darte contra la pared, porque presentaban los resultados y luego los aplicaban o no, pero no había eficacia. Nos dimos cuenta con la experiencia de que realmente la organización debe estar madura para poder aplicar estos principios de la psicología positiva. Y debe ser algo colectivo. Y debe ser algo que desde la dirección, desde la alta dirección, lo tengan muy claro. Porque si no, tampoco funciona. Te podía hablar como varios tips, ¿no?, de cuándo funciona. A veces, en una organización, como en una persona, en un equipo, en un individuo, cuando te haces una herida, primero tienes que desinfectar y luego ya curar. Y si te puedes poner algo de bloqueante, de bloqueador para que no te quede marca, mejor. Entonces, también va como con fases. Yo creo que la madurez de las organizaciones en estos temas es fundamental para que podamos aplicar los principios. Pero esto no significa que no podamos hacer prevención, como hacemos, por ejemplo, en algunas organizaciones. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la Tecmilenio, ¿no? Desde que los chavos, ¿no?, que decís, se incorporan al trabajo, a la organización, a la universidad, ya en su primer semestre ya desarrollan lo que es su propósito de vida. Claro. Es decir, este tipo de acciones también las podemos hacer más como prevención, ¿vale?, más que en promoción. Y bueno, pues la verdad que sería enormemente largo, ¿no?, la lista de cuáles son estos tips, pero estos son fundamentales. La madurez, yo diría, de la organización para poder aceptar y sobre todo que sean eficaces, ¿no?, estas intervenciones. Bueno, y claro, por supuesto, para mantener los efectos, que también es otro de los retos de las intervenciones en psicología positiva, porque nos damos cuenta de que los efectos son a corto plazo, muchas veces. Pero ¿cómo mantenemos los niveles de bienestar y felicidad a más largo plazo? Hacen falta también lo que hablamos de los wellness champion dentro de las organizaciones para mantener estos efectos. Sería como otro tip también para asegurar que estas intervenciones se mantienen en el tiempo. Gracias por la pregunta. Muy bien, gracias. Agradecemos a Marisa Salanova por su interesante conferencia.